Hablemos de impuestos, un espacio dedicado para analizar la fiscalidad nacional e internacional para negocios desde y hacia Argentina. No olvides compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Puedes encontrarme en internet en www.sergiocarbone.com.ar o en YouTube buscando por mi nombre. Ingresando a mi canal, te invito a suscribirte. Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por acceder a este nuevo podcast. Hoy es 12 de junio del año 2020 y la verdad es que no soy de hacer podcast todos los días ni nada, pero por diferentes cuestiones la vida me lleva a la necesidad de expresarme sobre determinados temas. Y en estos días, para quien vive aquí en Argentina o el sujeto también que vive en el exterior, si visita los diarios nacionales, podrá ver que el tema casi de excelencia es la residencia fiscal argentina, la condición de residente fiscal argentino. Situaciones de diferentes figuras que eligen irse del país y eligen como destino la República Oriental del Uruguay. Y en el día de ayer se publica un proyecto de ley en Uruguay, donde básicamente facilitaría la obtención de la residencia fiscal del contribuyente en dicha jurisdicción y entonces, en base a eso, el contribuyente podría llegar a solicitar ante el fisco la baja o la cancelación de la inscripción en impuestos nacionales, en impuesto a las ganancias, impuesto sobre los bienes personales, por cuestión de pérdida de residencia fiscal. Sin avanzar mucho sobre eso, quisiera alertar alguna cuestión, que de pronto ayer, charlando con un amigo y hoy concretamente conversándolo con un colega, me pareció importante hacerle esta aclaración, que si bien yo tengo mucho escrito sobre cuestiones de residencia fiscal, lo pueden encontrar en mi página web www.sergiocarbone.com.ar, y tengo muchos videos sobre la cuestión de residencia fiscal. Este es un punto que la verdad lo advertí hoy en cuanto a cómo entiendo yo que debe ser la inteligencia de la norma. Primero, ¿quiénes son los considerados residentes fiscales argentinos? Bueno, un nacional argentino por defecto, por presunción, es considerado residente fiscal argentino. Un extranjero va a ser considerado fiscal argentino en el caso de que venga al país, se instale y no ponga ninguna condición suspensiva en cuanto a que entre en vigencia el concepto de residencia fiscal y bueno, esté más de 12 meses. No me interesa el sujeto extranjero, por eso es que no fui muy específico, me interesa el nacional argentino. El nacional argentino entonces podríamos decir que tiene o pesa sobre él una presunción de residencia fiscal argentina, que éste podrá desvirtuar ya sea habiéndose expatriado y yéndose 12 meses del territorio nacional o habiendo obtenido la residencia permanente y migratoria en extraña jurisdicción. La residencia permanente y migratoria en extraña jurisdicción generalmente es un documento que se obtiene luego de que el contribuyente o el sujeto realiza actividades en un territorio, es decir, tiene un vínculo en el territorio por un lapso de tiempo prolongado. Y entonces, de pronto, termina siendo, cuando se obtiene, si es que se obtiene, un lapso de tiempo siempre posterior a otro menor, que es esta ventana de 12 meses. Y en ese espacio de 12 meses, entonces, es el parámetro que generalmente uno utiliza para empezar a conceptualizar de qué se trata perder la residencia fiscal. Concretamente, la ley de impuesto a las ganancias nos dice que el contribuyente va a perder cuando se den cualquiera de estas dos condiciones y entonces, yendo al parámetro de 12 meses para hacerlo sencillo, nos dice, si usted, señor contribuyente, se fue del territorio nacional 12 meses y en un año calendario no estuvo más de 90 días, entonces yo voy a considerar que usted ha perdido la condición de residente fiscal. El perder la condición de residente fiscal tiene una fecha de vigencia, es decir, ¿a partir de cuándo? ¿Sí? Y ese a partir de cuándo es a partir del primero de mes inmediato subsiguiente, al cual se cumple la condición de los 12 meses o la pérdida migratoria. Dicho de otras maneras o de otras formas, un sujeto se va el día 1, dentro de 12 meses, si no estuvo más de 90 días, puede pensar en perder la residencia fiscal. ¿Cuándo la va a perder? El primer día del mes número 14. Ahí dejaría de ser residente fiscal a los efectos de la ley de impuesto a las ganancias. Pero este es el concepto general. Entonces, ¿qué hace el contribuyente? Se va, empieza a contar los 12 meses, se porta bien, ingresa al territorio, no supera los 90 días y empiezan las preguntas. ¿Cuándo pierdo el carácter o la condición de residente fiscal? Ahí es cuando uno le dice, como dije antes, primero de mes inmediato subsiguiente, al cual se cumple esta condición de los 12 meses. Vamos por ese camino que tal vez es el más fácil de ver, el que más habitualmente uno se presenta. Pero empieza a aparecer acá en juego un artículo que es lo que se suele llamar las tie-break rules, que son básicamente normas para resolver situaciones de conflicto. Son normas de conflicto que se aplicarían en aquellos casos para el que estamos trabajando, donde dos jurisdicciones lo reconocen como residente fiscal o un contribuyente.
Anteriormente estaba en el artículo 125 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y hoy está en el 122. Pero básicamente este artículo me gusta verlo como en dos partes, este artículo, ¿no? Tiene su primer párrafo que nos dice textualmente, y acá, a diferencia de estos podcasts, me voy a dedicar a leer la norma porque es de aquí donde yo quiero plantear la diferenciación. Nos dice, en los casos en que las personas humanas, que habiendo obtenido la residencia permanente en un Estado extranjero, o habiendo perdido la condición de residente en la República Argentina, fueran considerados residentes por otro país a los efectos tributarios, continúan residiendo, de hecho, en el territorio nacional o reingresen al mismo a fin de permanecer en él, se considerarán que tales personas son residentes en el país y empieza a establecer ciertas condiciones. Las condiciones son las comunes que siempre se comentan, vivienda permanente, intereses vitales en una u otra jurisdicción, y empieza de alguna manera a verificar. Básicamente es, mire señor, si usted me dice que se fue, pero resulta ser que tiene su vivienda permanente en Argentina, yo hago de cuenta que no se fue. Lo estoy diciendo fácil. Si usted tiene su vivienda permanente en Argentina y en el exterior, vamos a ver dónde está su centro de intereses vitales. Si tiene su centro de intereses vitales en Argentina y en el exterior, vamos a otra. Y así va empezando a decantar con diferentes tipos de reglas. Ahora, ¿qué sucede? Argentina tiene celebrados varios tratados internacionales, algunos son para evitar doble imposición internacional, otros son de intercambio de datos, y otros tienen otros objetivos que no tienen que ver con la materia impositiva. Dentro de la materia impositiva, Argentina tiene celebrados tratados, por ejemplo, con Uruguay. Tomo el caso de Uruguay porque es el caso que nos interesa a los efectos de lo que estamos leyendo todos los días, lo que no quiere decir que un análisis similar no debiera o no pudiera hacerse con otros tratados. El caso de Uruguay es un caso bastante interesante porque... Primero porque el argentino, clase media alta, se siente muy tentado a migrar hacia esa jurisdicción y de pronto cuando migra empieza a contar los días ya no pensando en el impuesto a las ganancias, sino pensando en el impuesto sobre los bienes personales. Y si voy por el lapso de 12 meses, muchas veces pueden quedar adentro 1 o hasta 2 ejercicios fiscales. Y si voy por una regla diferente, podría quedar menos. ¿Cuál es esa regla diferente? Obsérvese que la norma que me permite resolver un conflicto de doble residencia es muy similar en el tratado que tenemos con Uruguay, a los efectos de intercambio de información, con la norma de impuesto a las ganancias. Primero tenemos que tener en claro esto. Los tratados internacionales tienen rango supralegal, ello por disposición del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. Si bien el tratado con la República Oriental del Uruguay, en plena vigencia, es un tratado de intercambio de datos, contiene algunas normas para evitar la doble imposición. Para ello tenemos el título tercero y en el artículo 9, el artículo 9 del título tercero, en el punto 3, comienza a diseñar sus propias tie-break rules. Acá es donde me quiero centrar en el objetivo de este podcast. Las normas para resolver este conflicto normativo son muy parecidas las que dice el tratado de las que dice la ley de impuesto a las ganancias. Entonces uno podría llegar a pensar que la situación del tratado es análoga a la situación de la ley de impuesto a las ganancias, porque las normas, las que están en la segunda parte, es decir, a partir del inciso A del artículo 122 del impuesto a las ganancias o a partir del inciso A del punto 3 del artículo 9 del tratado, son de vuelta muy parecidas. Buscan preguntarse dónde está la vivienda permanente del sujeto, los intereses vitales del sujeto y demás. Entonces uno podría pensar, y bueno, voy por el tratado porque me gusta cómo están ordenadas las tie-break rules del tratado y me sirve más que la ley. Pero la realidad es que el tratado lo que hace es trabajar una situación completamente diferente, es decir, la hipótesis de aplicación de la norma es completamente diferente a la del 122. Voy a leer nuevamente el artículo 122 en el primer párrafo porque me parece importante esto. Y lo vamos a hacer sobre un caso puntual, que es lo que se pregunta a todo el mundo hoy. Aclaro que esta es mi interpretación y naturalmente uno podría buscar otra interpretación si se quiere más agresiva o no. Yo, en cuanto a la interpretación de la ley, debemos recordar que tenemos el artículo 1 de la ley 11.683 y el artículo 2 que es para interpretar los actos del contribuyente, el principio de realidad económica. Y en mi opinión, y creo que también la opinión de los jueces también, la interpretación de la ley tiene que ser literal, siguiendo el fin del sentido económico de la norma y demás. Y cuando la situación normativa no ofrece espacio a dudas, no se puede forzar la letra de la ley, no cabe analogía al derecho tributario tampoco.
Entonces, pensemos un sujeto que, supongamos, ¿no?, se ha expatriado no sé, el 1 de agosto del año 2019 se fue, ¿sí? Ese sujeto, para ir por la regla de los 12 meses, y se fue a Uruguay. Como Uruguay no le va a dar la residencia permanente y migratoria, es un documento que tarda bastante tiempo, no confundamos con la cédula de Mercosur, por favor. No me va a dar ese documento, tengo que ir por el lapso de los 12 meses. Y bueno, entonces el sujeto dice, bueno, yo me fui el 1 de agosto, cuento los 12 meses, el 31 de julio termino los 12 meses, mes inmediato subsiguiente, voy al 1 de octubre, perdería la condición de residente fiscal y ahí puedo pedir la baja en el impuesto a las ganancias, ¿no? Siempre suponiendo que en este caso no rompió la regla de los 90 días y demás. Ahora sucede que este sujeto, no sé, supongamos en el 1 de febrero Uruguay le otorga la residencia fiscal y lo reconoce como residente fiscal uruguayo y tiene su número de inscripción tributaria y demás, ¿no? Y la pregunta es, ¿tengo que esperar los 12 meses? ¿Sí? ¿O puedo, a partir del momento que recibí la condición de residente fiscal desde la República Oriental del Uruguay, aplicar esta norma de doble residencia y entonces, como tengo mi vivienda y mi centro de intereses vitales en Uruguay, solicitar la baja justamente por norma de conflicto? ¿A qué viene esto? Viene a que si uno pretende que el artículo 9, inciso 3 del tratado, y esta es mi interpretación, sea análoga a la situación que está revisando al artículo 122 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, está mal. ¿Por qué? Porque el primer párrafo dice, y de vuelta recuérdese por favor el caso que he descrito. En los casos en que las personas humanas, estamos hablando de una persona humana, que habiendo obtenido la residencia permanente en un estado extranjero, en el caso que yo describí, no obtuvo la residencia permanente y migratoria del estado extranjero, o habiendo perdido la condición de residente de la República Argentina, en el caso que describí, no perdió la condición de residente de la República Argentina porque estamos hablando antes de cumplido el lapso de 12 meses. Que fueran considerados residentes por otros países a los efectos tributarios, se trata de un sujeto que fue considerado residente a los efectos tributarios en extraña jurisdicción, pero se da la particularidad de que no se dan las otras dos condiciones. Esa es la condición para aplicar las Tiebreak Rules de la Ley de Impuesto a las Ganancias. En este caso, no habiéndose presentado esta condición dispuesta en el primer párrafo, yo no puedo aplicar las Tiebreak Rules de la Ley de Impuesto a las Ganancias y entonces el contribuyente no podría pretender, sobre la base del impuesto a las ganancias, haber perdido su condición de residente fiscal solo porque obtuvo la residencia fiscal en extraña jurisdicción. Ahora, como yo antes comenté, los tratados para evitar la doble imposición tienen rango supralegal. Los tratados no deben ser aplicados obligatoriamente por el contribuyente. Pueden serlo, de manera tal de que si el contribuyente entiende que el tratado le es más beneficioso que la ley, puede aplicar el tratado antes que la ley. Y el Estado Nacional tiene que respetar el pacto internacional. Esto tiene que ver con los principios generales que informan la Convención de Viena de Derechos del Tratado. Y vamos a este punto. Como dije antes, tratado con Uruguay, artículo 9, inciso 3, que dice, cuando en virtud de las disposiciones del apartado 2, el apartado 2 básicamente dice cuando una persona va a ser considerado residente en una u otra jurisdicción. El apartado 2 nos informa sobre el principio general que figura tanto en el convenio de la OCDE como en el convenio de la ONU, que dice una persona va a ser considerado residente fiscal si en función de la norma de una jurisdicción determinada es considerado residente fiscal, que básicamente es aquel denominado liable to tax. Estamos hablando de que básicamente cuando en virtud de las disposiciones del apartado 2 una persona física sea residente en ambos estados parte, que es la situación que acabo de comentar con este contribuyente. Es residente en la República Argentina, es residente a los efectos fiscales en Uruguay, ¿sí? Y entonces me dice, si se da esa situación, su situación se resolverá de la siguiente manera. ¿Qué me está diciendo se resolverá? Me está diciendo, si usted, señor, es residente fiscal en Uruguay y es residente fiscal en la República Argentina, tiene que resolver esa situación. Y para resolverlo tiene que hacerlo de esta manera. No puede usar otra Tiebreak Rule, tiene que ser esta, si usted elige el camino del tratado naturalmente, ¿no? Y ahí empieza a diseñar las Tiebreak Rules, que son parecidas a la ley de impuesto a las ganancias, ¿sí? Pero la situación objetiva es diferente. Voy a aplicar el tratado sí y solo si los dos son residentes al mismo momento. Voy a aplicar el 122 de la ley de impuesto a las ganancias sí y solo si pasaron los 12 meses, obtuve la residencia fiscal permanente y migratoria en el exterior, pero sigo estando aquí en Argentina, ¿sí? Perdón, la residencia migratoria permanente en el exterior está aquí en Argentina. Entonces, en realidad, el artículo 122 de la ley de impuesto a la ganancia es una norma que, si bien contiene sus Tiebreak Rules, es decir, cómo resolver este conflicto, es una norma, si se quiere, antielusiva. O sea, trata de evitar que el contribuyente que manifiesta haber cedido, que si se demuestra que el contribuyente finalmente está aquí en Argentina, atraer la condición de residente fiscal.
La norma del punto 9, del artículo 9 del tercer título del Tratado Internacional que tenemos con Uruguay, punto 3, inciso A, B, C y demás, sí son tiebreak rules en el sentido de decir, hay un conflicto, lo vamos a resolver de esta manera, porque ha impedido la residencia fiscal de los dos. ¿Por qué digo esto? Porque entonces este contribuyente que obtuvo la residencia fiscal en Uruguay, supongamos en marzo del año 2020, con justa razón puede plantearse, ¿puede aplicar el 122? Y yo le tengo que decir, mire, señor, usted no puede aplicar el 122, porque usted no está en la situación del 122, pero puede aplicar el tratado. Y si aplica el tratado, acá lo tiene que resolver de esta manera. Luego tendremos la discusión sobre cuándo comienza a considerarse la pérdida de la vigencia, ¿sí? Es decir, desde el día que me dio la condición de residente fiscal uruguaya o desde el mes primero del mes inmediato subsiguiente a la condición uruguaya. Bueno, es una cuestión de interpretación que no quiero abarcar en este tema. Ahora, ¿por qué digo esto? Lo digo porque las cuestiones de residencia fiscal, así como yo ya lo he comentado en varios de mis podcasts que figuran en mi canal de YouTube, les invito a suscribirse, o he publicado en mis escritos, los invito a buscar en sergiocarbone.com.ar. Las cuestiones de residencia fiscal son excesivamente casuísticas y está bien que así sea porque hay que analizar no solamente la conducta del contribuyente, sino sus intereses vitales, económicos, los fines y motivos de vida, qué es lo que buscaba y demás. Entonces, no existe una regla genérica para resolver la cuestión, sino que existen casos que uno tiene que buscar e interpretar en función de las pautas que se aplican para la interpretación de las normas del derecho tributario. En este caso puntual, simplemente quise advertir dos cuestiones. Que no se trata de una situación de analogía en cuanto a existencia de tiebreak rules en la ley de ganancia y en este caso puntualmente en el Tratado de Uruguay, pero podemos trabajar con cualquier otro tratado. Son hipótesis diferentes a las que se aplican las normas, pero son hipótesis diferentes. Y en este caso, en el Tratado de Uruguay, una persona, habiendo obtenido la residencia fiscal en Uruguay, con justa razón puede entender que corresponde aplicar la disposición del artículo 9, párrafo 3 del tratado con Uruguay. Bueno, los invito a todos a suscribirse a mis canales. Naturalmente, estos podcasts yo los hago para acercar alguna cuestión de conciencia y algún comentario en la sociedad. Lo hice lento porque me interesa que el tema se entienda en lo conflictivo que es, ¿sí? Ante cualquier duda o consulta, yo les propongo, me contactan en el marco de una consulta profesional y analizamos el caso puntual considerando la fina letra de la ley y obviamente la jurisprudencia vigente a ese momento. Les mando un saludo a todos, gracias por acceder a este podcast y nos vemos en la próxima entrega. Hasta luego.